Un proyecto de inversión requiere 30.000 UF. Bien, bien. Estoy grabando, sí. Vamos a esperar 2 minutos que entren los demás. Desde su abdicación en 2014, los escándalos se han sucedido. En el recuerdo, sus polémicas fotografías en África. Oye, sí. Fotografías de cuerpo y hasta su supuesta amante, Corina Larsen, quien habría participado en las fotos que presuntamente siguió desde Arabia Saudita. ¿Quién es la Cona Morales? ¿Es de aquí o no? La mayoría de los medios españoles hablan de en República Dominicana, en la casa de un amigo empresario, y otros aseguran que en Portugal, lugar donde vivió su infancia. Puta madre. Lo que sí es A ver, denme un segundo que se me produjo un enredo con otro curso. Ay, ay, ay. Ya. Bien. A los que puedan, por favor, les voy a solicitar. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Ya. Les voy a solicitar, si es que pueden, que le tomen una foto al enunciado para que pasemos a la lámina siguiente. ¿Ya? ¿Estamos? Los que no tienen la opción, por favor, léanlo, porque vamos a dar vuelta en la lámina. Lo que vamos a verificar con este ejemplo es lo siguiente. Hay una ecuación de balance que se debe cumplir, y es esta.
Y es que, tal cual ustedes habrán visto en alguna otra área del saber, en alguna otra ciencia, existe y deben haber escuchado lo que es el balance de masa. Existen y habrán visto en los ramos de física el balance de energía. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que en la naturaleza nada se pierde, sino que todo se transforma. Aquí en términos de lo que es una evaluación del proyecto también debe cumplirse una cierta ecuación de balance, y es la que he escrito aquí. Y esto es que el VAN del proyecto financiado es igual al VAN del proyecto puro más el VAN del financiamiento. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y para esto deben recordar lo que en alguna de las láminas anteriores, en la parte más teórica, dijimos, todo proyecto bueno siempre tendrá financiamiento. Todo proyecto bueno siempre tendrá financiamiento. Siempre que esté bien preparado, bien formulado, bien evaluado a alguna tasa razonable, coherente con el proyecto en estudio, y si el proyecto al evaluarlo nos dio un VAN positivo, siempre va a contar con financiamiento. Hay que encontrarlo, pero debiera tenerlo. Y ahí se nos va a corresponder esta identidad. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Entonces vamos viendo. Si tienen el enunciado a mano, observarán que la inversión en activos depreciables son 25.000 unidades monetarias. Entonces vamos llenando y construyendo el flujo. 25.000 unidades monetarias. ¿Cuánto es la inversión en activos no depreciables? 5.000. ¿Quién habló? Ignacio. Ah. Bien. ¿Hay algún otro tipo de inversión? Del enunciado desprenden si hay alguna otra inversión. No, profe. Bien. Entonces, después, ingresos por venta. ¿A cuánto ascienden los ingresos por venta? 24.000. 24.000. Con un costo de ellas de los que tienen enunciado, por favor, léanlo. 8.000. 8.000. Ya. Depreciación. Si observa usted, el valor de compra del activo depreciable es 25.000 o costo histórico. Si leen el enunciado, dice
La inversión se considera en el momento cero. La vida útil del proyecto es 4 años. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos le permite depreciar los activos en 3 años. El N contable o depreciable, según la norma que nos estaría permitiendo el Servicio de Impuestos Internos, 3 años. Y nos dicen, el valor residual contable al final de la vida útil ya de frentón, de uso del equipo, 4.000 pesos, 4.000 unidades monetarias. Valor residual, 4.000. Por unidades monetarias. Por tanto, ¿a cuánto asciende el valor depreciable? 21.000. 21.000, que es la diferencia entre el costo histórico o valor de compra, 25.000, menos los 4.000. El valor depreciable, 21.000, con una vida útil contable permitida por el Servicio de Impuestos Internos de 3 años. Esto significa que el cargo anual por depreciación, si empleamos el método lineal, son 7.000 unidades monetarias por año. ¿Hay dudas? Niños. Jóvenes. No, ¿Hay profe. dudas? No. ¿Perdón? Que no hay duda, creo. Por lo menos mi parte. ¿Y durante cuántos años vamos a depreciar el activo? 3 años. Ya. ¿Hay dudas hasta aquí? Jóvenes, señoritas. No, profe. Bien. Pero hay que poner ojo en algunas cosas. El valor residual contable al final de la vida útil de los activos depreciables es 4.000. De los otros activos se recuperan 6.000 al final de la vida útil del proyecto. ¿Qué les llama la atención allí? En los activos no depreciables, hemos invertido 5.000 unidades monetarias. Y se nos dice que al liquidarlos, vamos a obtener 6.000. Por lo tanto, allí se va a generar una utilidad o una pérdida en la liquidación de dicho activo. Una utilidad ¿De cuánto? de 1.000. 1.000 pesos. Bien.
Aquí ya es una operación solamente. Pueden haber existido, pero en este ejemplo no hay. Algunos otros ingresos, otros egresos. Utilidad antes de impuesto, entonces, 9.000. 9.000. $17.000. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Impuestos. Tributamos el 15. Utilidad después de impuesto. Hay la depreciación la sumamos, dado que no es flujo. Solamente nos interesa la ventaja tributaria que aquí ya quedó implícita en los impuestos que estamos pagando. ¿Hay dudas hasta aquí? Niños, Todo claro, profe. perdón, mi hijito. Todo claro. Bien. Valor residual, 4.000. Valor nominal de los no depreciables, 5.000. La otra luquita está reconocida ahí. Aquí. Y que por sobre esa utilidad en la venta, en la liquidación de ese activo, el fisco nos va a hacer tributar porque no es parte del giro del negocio. No es una utilidad que no esté afecta a impuestos. Finalmente, neteamos. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando se recupera el valor residual de los activos no depreciables, hay que restar lo que fue la utilidad en de los 1.000 pesos que se obtuvieron antes. Piensa, tú mismo me lo estás diciendo, en la forma en que lo explicaste es correcto. La utilidad. Una Claro. cuestión es la utilidad, que está ahí, la luca, Ujú. y otra es el valor del activo, 5.000. Ah, perfecto. Sobre la utilidad tú tributas, sobre el valor del activo no. Ujú. Entiendo. Gracias. 14.650. 14.650. 14.650. $23.450. 23.450.
Entonces, el van del proyecto puro la tasa mínima atractiva de retorno era el 20. Creo que da 12.169. ¿Qué dices? Creo, no entendí. O sea, según lo que yo obtuve son 12.169. 12.000. 169. Van positivo, mayor que 0. Proyecto conveniente o no conveniente. Conveniente. Por lo tanto, la decisión debiera ser Invertir. ¿ya? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Me voy a volver un poquito. Por aquí abajo, seguramente ven poquito porque no quiero borrar todavía lo rojo. Dice, evalúe el proyecto desde la óptica del financista si usted solo dispone de 20.000 unidades monetarias de capital propio. Asuma que el crédito se paga en 2 cuotas iguales y vencidas durante los 2 primeros años. Y después nos piden evaluar el financiamiento. Nos dicen que la tasa de interés que rige en el mercado financiero es del 17% anual. ¿Cuánto se requería invertir? Aquí lo tengo, esta cifra, donde estoy moviendo el cursor, 30.000. Pero usted solo dispone de 20.000. Por lo tanto, ¿qué debe hacer? Pedir un préstamo. Pedir un crédito o un préstamo a una tasa del 17% anual. Bien, hay dudas porque ahora sí voy a tener que borrar y voy a y cambiar la lámina. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Este ejercicio, si se dan cuenta, estaba con puntaje. ¿Alguna vez lo tomé en alguna prueba de cursos anteriores a ustedes? Hubo gente que cometió el error o torpeza, lisa y llanamente. Como depreciaban en 3 años, este valor me lo ponían aquí. Voy a cambiar el color. 4.000. Entienda lo que significa físicamente esto. Si usted me dice que está vendiendo el activo en el 3er año, porque eso es lo que me está diciendo, ¿puede operar el 4.? No. No. No puede. Entonces está malo del verbo malo la solución. Bien. Qué bueno que nadie me dijo eso ahora, pero bueno. Ya. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas?
Niños, ¿hay dudas? No, profe. Entonces, debemos construir el cuadro de cancelación de la deuda. En este caso, hay que conseguirse un crédito por 10 luquitas. Pagadero en 2 cuotas, con una tasa de interés de la deuda del 17. En 2 cuotas iguales y vencidas, nos decían. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de valor presente de una anualidad vencida y nos va a quedar que la cuota es igual a 10.000 por 0,17 partido por 1 menos 1,17 a la menos 2. Y eso nos da ¿Alguien lo hizo? $6,308. Pesos al año. Procedemos al llenado de cuadro de cancelación de la deuda. Recordando esto, los intereses son el saldo insoluto inicial por la tasa de interés. La amortización es la cuota menos los intereses. Y el saldo insoluto final es el saldo insoluto inicial menos la amortización. Listo. Estamos listos, Taylor. ¿Hay dudas? Profe, Dime.
Le tengo una pregunta con respecto a qué pasaría en el caso de que se empezaran a cobrar las cuotas desde el segundo año y que había un ejercicio que parecía, era el mismo este ejercicio, pero con esa condición para el préstamo. ¿Ya? Y te seguían cobrando el interés, pero mi duda era, por ejemplo, si en ese caso existía el concepto de la amortización negativa. No. Lo que pasa, por definición, la amortización es una cosa, no inventes amortización negativa, nunca lo había escuchado. Hay que aprender. No, sí está bien. Está bien, si no estoy diciendo que no, pero no inventes cuestiones. Ahí lo que ocurriría es que, por ejemplo, si no pago aquí la cuota, estos 1.700 pesos, ¿me sigues o no? ¿Sí? Se los sumas a la segunda. Y las cuotas, que ya no serían de este monto, sería otro monto, partirían Claro. de aquí para adelante. Entonces, en este primer pago, yo pagaría, supongamos estos números para hacerla fácil, 1.007 más 916, los intereses que voy a cancelar al tiro con esta primera cuota van a ser de 2.616. Me va a quedar un resto de la amortización. Y de ahí sigo para abajo según lo normal. Ahí a lo cargo al siguiente año, entonces. Sí, sí. Gracias. Ya, ¿hay dudas con el cuadro? No, profe. Bien, estas cifras las vamos a requerir para lo que viene. Bien, no hay dudas. Perdón. No hay dudas. Entonces, aun cuando, aquí no es tanto porque es relativamente sencillo el ejemplo, pero aun cuando pueda resultar una lata, siempre mi recomendación ha de ser que construyan el cuadro completito. No solo la última pregunta que nos hacen, que es calcular el van del financiamiento, sino que el gallo, la institución que le va a prestar las lucas para financiar el proyecto, va a querer determinar y ver con sus propios ojitos si el proyecto y los flujos de caja del proyecto son capaces de servir la deuda. Y para eso, lo mejor que usted puede hacer es construir el flujo completo. Con la siguiente particularidad o validador. Recuerden, en la primera clase siempre hablo de los validadores. Cuando hicimos un cuadro comparativo interés simple, interés compuesto, les fui preguntando, bueno, con interés compuesto, ¿tiene que ser mayor o menor el F? ¿Tiene que ser mayor o menor el periodo, etcétera? Aquí pasa lo mismo, hay un validador. La utilidad antes de impuesto del proyecto puro coincide con la utilidad antes de intereses e impuestos del proyecto financiado. Y lo que vamos a evaluar ahora es el proyecto financiado. En este flujo vamos a evaluar el proyecto financiado. Pero esas magnitudes son equivalentes, entonces eso le permite darse cuenta si usted se equivocó o no al trasvasar las cifras. Como esto igual la hacemos rapidita nomás. 24.000, 24.000, 24.000.
No. Mil. Ya. Se nos verificó eso. No nos equivocamos. Puta madre. Ah, perdón. Ya. ¿Hay dudas hasta aquí? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Y copiamos, rescatamos los intereses del cuadro de amortización de la deuda. Si se pagaran 4, existirían intereses en esta celda. No es el caso. Impuestos. El 15% de 7.003. 730 más 365. 1095. 1095, efectivamente. $1.200 más 13. Me ¿1.213? da... Sí, sí. ¿1.213 te da o no? Sí, da 1212,6, 1213. Sí. Utilidad después de impuesto, entonces, 6.205, 6.871, ¿o no? 4, 8, 10, 8, sí. Verifiquen, ¿ah? Aquí no nos podemos equivocar, porque si no vamos a pagar caro el error. ¿Cambiar los números? A mí me dio lo mismo. Ya, préstamo 10 lucas. Y las amortizaciones también las rescatamos del cuadro de cancelación. $4.608 creo que era la primera. Y 5.392 la segunda, ¿no? Sí. Valor residual de los depreciables, 4 lucas. Valor de los no depreciables, 5 lucas.
20.000. 14.650. 23.450. Y aquí hay que sumar. 6.002 más 7 menos 4.006, 6.008 más 7 más menos 5.003. Da 8.597 y 8.479. Y se calcula el van al 20. Descontando cada flujo al 20. ¿Les da lo mismo? Al final, ¿para cuándo dejamos la prueba? Para el miércoles subsiguiente, ¿no? Creo que era 19 de agosto. Sí, 19 de agosto. No, 5, 12, el 19, sí. Sí, ya. Ya, ¿les da lo mismo o no? Sí, profe. No, no me digáis si para dejarme tranquilo, ¿sí o no? No, de verdad se lo calculé en el Excel. Ah, ya. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. yo quedé con la duda de cómo verificó eso de la utilidad antes de los intereses impuestos del proyecto puro. No, no es que verifiqué. Esta fila, esta fila, las cifras tienen que ser iguales a la utilidad antes de impuesto del proyecto puro. Ya, profe. ¿Qué es lo que puede pasar? Que al traspasar los datos te equivoques en alguno. Entonces nunca está de más echarle una miradita. ¿Coinciden hasta ahí? Sí, coinciden. Listo. Está bien. Eso. No tengo un algoritmo para verificar excepto el ojo. Ya, ¿hay dudas? Niños. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Cuidado con malentender. Aquí, ¿cómo es el van? Decisión. Financiar. Ya, eso es lo correcto.
No decir este proyecto es mejor que el otro. El proyecto es uno solo. ¿Cambiaron los ingresos por venta respecto al proyecto puro? No. ¿Cambiaron los costos? No. ¿Cambió la depreciación? No. ¿Cambió la tasa impositiva? No. ¿Cambió los valores residuales? No. El proyecto es uno. Lo que ocurre es que el van del financiamiento en este caso es conveniente, lo cual ex ante ya lo teníamos validado. Si la tasa mínima atractiva de retorno es el 20 y la tasa de la deuda es el 17, obviamente lo que está ocurriendo es que el financiamiento subsidia al proyecto, subsidia. Pero el proyecto es uno solo. Vamos a seguir vendiendo la misma cantidad de pares de zapatos, nos van a costar lo mismo los pares de zapatos, la máquina nos va a durar la misma cantidad de tiempo, el proyecto es único. ¿Hay dudas hasta aquí? Jóvenes, señoritas. Jóvenes, ¿hay dudas? Ya, vamos a lo último entonces. Aquí lo que vamos a calcular es el van del financiamiento. Préstamo, 10.000, positivo, nos entró platita al bolsillo, estamos pagando cuotas de 6.308 pesos. Pero el crédito nos ofrece una ventaja tributaria, que es igual a la ponderación de la tasa impositiva por los intereses de cada periodo. ¿Y por qué? Por lo que saben de economía. Si no existiera esta opción, si no existiera la opción de un financiamiento externo, este proyecto podría ver la luz, se podría implementar. No. No. Y para la economía como un todo, recuérdese, en la medida que una economía es capaz de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, ¿qué ocurre con el bienestar de ella? ¿Aumenta o disminuye? Que era uno de los principios de la economía, el 8, que vimos en Fundamentos de Economía, valga la redundancia. Aumento de Mayor bienestar. PIB, mayor Ya, bienestar. por lo tanto, la autoridad consciente de ello permite un tratamiento equivalente con el concepto de interés por financiamiento externo de un proyecto a efecto de que estos se emprendan si de verdad son capaces de satisfacer necesidades. Y este claramente lo logra, pues el van era positivo, el van del proyecto puro. Económicamente este proyecto es bueno. Listo. Entonces, los intereses del primer año eran 1.007 al 15% es la ventaja. Y los del segundo año eran 9.16, el 15%. $137. Perdón, ¿me dijiste 137? Sí, profe.
Ya, neteamos. ¿Quién me da los números? Aquí. Ese da menos 6053. Ay, qué tontera, la verdad que vengo ocupando paréntesis. Menos 6053. Y otro 6171. 1. Sí, Y proceden a calcular el VAN. Está bien evaluado. Bien evaluado en el sentido de que no nos hemos equivocado en la numérica. Es coherente todo lo que hicimos. ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? no, profe. Bien, cuidado con esto. ¿Hay dudas? Porque voy a borrar algo, pero voy a dejar algo para explicar una cosa. Ya me lo borro para que no se me maree. Pero es el mismo concepto.
Con estos números, ¿se cumple la identidad? Sí, ¿Pero qué harían aquí? no se lleva a cabo el proyecto. ¿Por qué? No sé, profe, eso me lo papió el profe Balach. ¿Cómo te lo papió? Me dijo, literal, ¿Qué es lo que significa literal? No entiendo. que si el van del proyecto puro es negativo y el van del proyecto financiado es positivo, la suma va a dar positivo, pero en sí no lleva a cabo el proyecto. Correcto. Eso, ¿pero por qué? Porque el proyecto puro económicamente bueno es malo. 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 ¿Qué significa? Si tú a este proyecto le estás exigiendo el 20% por alguna causal, supongamos te ofrecen otro proyecto cierto, sin ningún tipo de riesgo. Voy a decir una estupidez, no importa. Bonos del Banco Central. ¿Ya? Un bono del Banco Central que te ofrecía el 20%. ¿Me siguen o no? Por eso, a cualquier otra alternativa de inversión le vamos a exigir el 20%. Al 20% este proyecto nos dio malo. ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú? En vez de colocarlo acá y perder 100 pesos, por lo tanto terminar en plata hoy día con 29.900 pesos, en vez de 30.000, lo que tienes que hacer es llevarlo acá. Invertirlo en este instrumento. O, en su defecto, tratar de que este financiamiento no sea específico para ese proyecto, no sea un préstamo atado al proyecto, de manera tal que tú puedas pescar este financiamiento que es muy bueno, te está generando riqueza, y lo puedas invertir en la actividad alternativa que te renta el 20%. Es por eso. Y por eso que muchas empresas, cuando mal evalúan, y que muchas veces tiene que ver con una diferencia de evaluar entre la óptica económica y la óptica financiera, acá están emprendiendo un proyecto que por sí es malo. Por lo tanto, basta que cambien un poco las condiciones del mercado para que el proyecto empiece a generarte pérdida. Porque económicamente es malo ese proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, Dígame. ¿qué pasa cuando el van de financiamiento es negativo? Podría ser el caso. Aun cuando atenta contra la lógica financiera, podría ser el caso. Suponte, tú te llegaron a ofrecer un muy buen proyecto de inversión, como el que teníamos recién. Hace un ratito teníamos esto así. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Esos eran los números del proyecto puro. Sí. Pero resulta que, como yo ya soy sujeto de riesgo, he tenido un mal proceder en el sistema bancario tradicional, el banco ya no me quiere prestar plata. Se me cerraron las líneas de crédito bancarias. Debo recurrir a otra fuente de financiamiento. Póngale usted un prestamista. Y el prestamista, en vez de prestármela al 17, me la presta al 30% anual. Es muy probable que si evaluamos en este caso, el van del financiamiento, voy a poner un número cualquiera, menos 169. ¿Me sigues o no? Sí. Ya. El van del proyecto financiado, 12.000. ¿Lo harías o no lo harías con financiamiento externo? Se podría hacer porque el van del proyecto puro es positivo. Bueno, ese es el criterio. Aquí habría que hacerlo. Porque si tú te quedas con tus 20 luquitas, que eran las de capital propio, no generáis ni uno en términos de riqueza. Pero si emprendes este proyecto, ¿cuánto vais a generar?
al tener que Entonces, recurrir a esta fuente de financiamiento externa que te está castigando mucho, no importa. ¿Generáis o no generáis riqueza? sí, Sí. ¿Entiendes la respuesta? sí, profe, gracias. Bien, hacemos el recreo, 15 minutos, ¿ah? Porque recuerden, según el protocolo, cuando son 2 módulos seguidos, en vez de esperar 20, se puede esperar 15. ¿Estamos? Partimos la unidad 6 entonces. ¿Hay dudas con lo anterior? ¿Hay dudas? Bien. Entonces, lo que vamos a ver son algunas características que pueden ir dando, se pueden ir dando entre distintos proyectos. No es lo mismo, pero es un símil a lo que vimos en economía, en referencia a las características entre los bienes o entre los factores. Recuerde que, por ejemplo, usted en la teoría del consumidor tenía bienes que podían ser perfectamente sustitutos, perfectamente complementarios, o bien bienes no relacionados. Equivalente desde la óptica del productor cuando analizamos el factor del capital y el trabajo. Podrían ser sustitutos, complementarios, etc. O un poquito de ambos, sustitutos y complementos, cuando teníamos el mapa de curvas de indiferencia y el mapa de isocuantas de producción. Aquí pasa lo mismo, va a depender de las características de proyecto. Entonces vamos con los casos que se pueden analizar. Primero, en esta primera tabla tenemos dos proyectos, el A y el B, cada uno con una disposición temporal de flujos y un cierto tamaño de inversión. No tienen por qué ser iguales, ¿eh? Aquí solo por simplicidad fui tomando siempre una inversión igual. No tienen por qué ser iguales, reitero. La conclusión a la que hemos de llegar es genérica, no depende del valor en particular. Bien, evaluados al 10%, evaluados al 10%, ambos se observan esta columna. Ambos tienen un VAN negativo. ¿Lo logran ver? O pregunto más básico, ¿están viendo unas tablas o no? ¿Niños? Sí, profe. Ah, ya. ¿Cuál haría? ¿Cuál haría? ¿El proyecto A o el B? Ninguno. Ninguno. Pero miren lo que pasa. Al hacerlos en forma conjunta, requiere una inversión de A más B, perdón, una inversión que es la suma de las inversiones en este caso, pero fíjense lo que ocurre con los flujos. Este flujo es mayor que la suma de los flujos, que es lo que decimos aquí. Si usted suma los flujos, 564, pero el VAN del proyecto conjunto, 686. Evaluado el VAN al 10%, nos da 175. Positivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El VAN de A por sí solo, negativo. El VAN de B por sí solo, negativo. Pero al hacer el proyecto conjunto, el VAN de A más B es
obviamente, dado que estos dos son negativos, mayor que el van de A más el van de B. ¿Cuál haría? Como ocurre cuando ustedes lo ven, y seguramente ustedes han actuado alguna vez en eso, cuando el centro alumno o el departamento, los alumnos del departamento han juntado un billetito para un seminario, para una charla o para un paseo, y se ponen con unas mesitas a vender sándwich y café, o sándwich y bebestible. Alimento o el sándwich por sí solo, mal proyecto. El café por sí solo, mal proyecto. Pero si usted se instala en una mesita con café y sándwich, seguramente los flujos que va a generar van a ser mayores. Aquel gallo que quería un sándwich, de repente va a decir, está muy seco el pan, me voy a comprar un bebestible. O el que quería el bebestible, va a decir, ando con un poquito de hambre, va a comprar un sándwich. Y termina ocurriendo que la suma de los flujos, perdón, que el flujo que genera el proyecto conjunto es mayor que la suma de los flujos de los proyectos en forma independiente. En este caso, ¿qué es lo que podemos inferir? Que los proyectos son absolutamente complementarios. Cada uno por sí solo es un mal proyecto, pero resulta que el van del proyecto conjunto es bueno. ¿Cuál habría que hacer? El proyecto conjunto, es decir, tomar en forma conjunta la A y el B. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Bien. Segunda posibilidad. Si se dan cuenta aquí, los proyectos son perfecta, total o completamente. No me gustan completamente porque vamos a hablar de complementarios. Son perfectamente complementarios o absolutamente complementarios. Segunda posibilidad. Tenemos un proyecto C y un D. Con los flujos respectivos, cada uno evaluado al 10%, 128 negativo, 87 positivo, y el proyecto conjunto 130. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? De nuevo, si observan, el flujo del proyecto conjunto es mayor que la suma de los flujos. 275 más 343, 618. Y el proyecto conjunto 672. Es decir, uno de ellos termina potenciando al otro. Y en este caso es en un sentido. El proyecto C termina potenciando al D. Porque el malo por sí solo es el C, pero hay un proyecto que es bueno, que es el D. ¿Y qué es lo que ocurre? El van de el proyecto conjunto C más D es mayor que la suma de los vanes. Si ustedes suman los vanes, les va a dar menos 41. Menos 128 más 87, al ser tomado en forma independiente, nos daría menos 41. 130 es mayor que menos 41. Aquí 175 era mayor que 212, con la particularidad que en este caso ambos eran malos por sí solos, pero aquí hay uno que es bueno. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Si bien no es exactamente igual al caso anterior, observe que el uno potencia al otro y hace que el conjunto sea mejor que el mejor de ellos. 130 es mejor que 87. Por lo tanto, lo refuerza, lo potencia. En este caso, también podemos inferir que los proyectos son complementarios y que hay una relación positiva. El uno potencia al otro. En el caso anterior, ambos se terminaban potenciando. Diremos que son complementarios y, tal cual dije, siguen o tienen una relación positiva entre ellos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, yo tengo una duda. Dime.
Si ese van del C y D, por ejemplo, fuera 86, obviamente tendríamos que hacer solamente el proyecto D por sí solo. Sí, Ya. sí. ¿Hay dudas? Niños, jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Bueno. Tercera posibilidad. Un proyecto E, que es el A siempre. A siempre tomé el A como el primero en cada tablilla por separado. Van negativo. Menos al 10% menos 128. El proyecto F por sí solo, buen proyecto. ¿Me siguen o no? 87, que es el mismo anterior, el D creo. Este era el D. Sí, el D. El van del proyecto conjunto. Perdón, el proyecto conjunto E más F en este caso, la suma de los flujos 618, la suma de los flujos del proyecto conjunto 644, que es lo que tenemos aquí. 618, 644. Pero pasa que tiene que ver con la pregunta que me hizo recién el compañero, esto. El proyecto conjunto es bueno, no es malo, 41. Pero a la larga, el proyecto E termina potenciando o despotenciando al proyecto F. Exponenciando. Despotenciando. Se vuelve a cumplir, eso sí, esta característica, que el van del proyecto conjunto es mayor que la suma de los vanes en forma independiente. Pero la particularidad que ocurre es esta aquí, que para uno de ellos, el van del proyecto autónomo o por sí solo es mejor que el del proyecto conjunto, que el E más F. ¿Cuál harían? En este caso. El F. El F por sí solo. Si bien detecto que son complementarios, se me fue el lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Si bien, o cómo doy cuenta de esto, por esto. El van del proyecto conjunto es positivo o negativo. Cuando digo conjunto es la suma de los dos, ¿eh? ¿Es positivo o negativo el van? Niños, el van del proyecto E más F, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo. De allí detecto que son complementarios, pero ciertamente el uno termina perjudicando al otro en este caso. ¿Cuál habría que tomar? Solo el F. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Mientras el van sea positivo, son complementarios. Si ambos por sí solos son malos proyectos, pero el conjunto es bueno, perfectamente complementario. Si el uno potencia al otro, a uno que es bueno, pero no es tan bueno como la suma de ellos, son complementarios relación positiva. Y en este caso, también detecto que son complementarios porque el van del conjunto es positivo. No obstante, el van de ese proyecto conjunto es menor que el mejor de los van que uno de los van por sí solos, o que el mejor de los van por sí solos. ¿Hay dudas? Cuarta, proyectos absolutamente independientes. ¿Qué significa independientes? Que no hay relación entre el uno y el otro.
Por lo tanto, aquí se tiene que cumplir la estricta suma. La inversión 2.000, la suma de los flujos 618 el conjunto, el VAN menos 128 más 87 menos 41. Es la mera suma. Por lo tanto, aquí podemos inferir que son independientes y ciertamente en un caso como este habría que solo tomar el que tenga, en este caso, un VAN positivo. Podría darse el caso en que ambos vanes sean positivos. 10, 12, no he dicho nada. Ah, sí. Y el van 22, aquí, que es la mera suma. Eso fue lo que hicimos en algún minuto hace un rato atrás, cuando dijimos el van del proyecto puro más el van del financiamiento es igual al van del proyecto financiado. Los hemos tomado como independientes. Fue justamente ese caso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y en este caso, ¿cuál habría que hacer? Los dos. Si tuviéramos un van, uno 10, el otro 12 y la suma es 22, los dos. ¿Hay dudas? Niños, Todo claro, profe. bien. Y la quinta, vamos a la última, quinta. Proyectos mutuamente excluyentes. Obviamente ese concepto también lo conocen. Si usted emprende uno, ¿puede emprender el otro? Si dos proyectos son mutuamente excluyentes, ¿puede emprender ambos? No. No. Bueno, aquí se manifiestan. Fíjense, cada proyecto por sí solo es bueno. Y el van del proyecto conjunto, la suma de los flujos, 604, es menor que 672. La suma de los flujos de los proyectos, 672. El proyecto conjunto, 604. Esta suma es mayor que el 604. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en este caso? Ambos por sí solos son buenos. Al hacerlo en forma conjunta, termina siendo un mal proyecto. ¿Y por qué? Véalo usted, son proyectos que en cierta medida se están disputando un mercado. Por lo tanto, al hacerlo en forma conjunta, usted jibariza aún más el mercado, el segmento de cliente al cual va a tratar. Por lo tanto, deja de lado los individuos que están en los márgenes y jibariza el segmento. Por lo tanto, el proyecto conjunto termina siendo malo. Aquí claramente hay que hacer o el uno o el otro. ¿Y cuál harían? ¿El I o el J? El J. El J. Pues tiene un mayor VAN, efectivamente. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el VAN del proyecto conjunto es negativo. Y, obviamente, el VAN del proyecto conjunto es menor que la suma de los VANes e incluso menor que el VAN de cualquiera de ellos por separado. Y en este caso el J tiene un mayor VAN que el I, hacemos el J. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, terminamos con esto. Esto se puede ir dando entre los distintos proyectos. Y ahora lo que vamos a ver es ranking o ordenamiento de proyectos. Bien. Lean esta lámina, por favor.
Me avisan cuando terminen y díganme si entienden. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? Bien, veamos esto con un ejemplo entonces. ¿No tienen dudas? Sigo. ¿Cuál es la idea? Denme un segundo. Ya, ¿cuál es la idea? Es muy probable que alguna empresa tenga la opción de invertir en más de un proyecto. Es decir, tiene un conjunto o un set o una cartera de proyectos. Pero no siempre significa que, a pesar de lo que hemos dicho, que todo proyecto bueno siempre tendrá financiamiento, tal cual explicábamos en algún minuto, la empresa copó el financiamiento bancario. Debe caer en un factoring. Copó los financiamientos en los factoring tradicionales. ¿Qué tendría que hacer? Empezar a caer en prestamistas informales y así sucesivamente. Y puede que, por ser un sujeto de alto riesgo, ya ni siquiera un prestamista le quiera prestar plata, a menos que le ofrezca garantías reales. Que eso ocurre en el mundo de verdad, eso pasa. Entonces, hay gente que no tiene acceso, o empresas que ya no tienen, véalo a nivel de las pymes, no tienen acceso a financiamiento. Entonces, aún así, a pesar de lo que hemos dicho, que todo proyecto bueno siempre tendrá financiamiento, puede que en el mundo real no siempre sea así. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, entonces vamos a un ejemplo. ¿Me están escuchando o no, cabrón? Sí, profe. Jóvenes, Sí, señoritas, ¿me profe. escuchan? Sí, profe. Ah, ya. ¿Hay dudas? No. Bien. Vamos. Aquí le voy a agregar un par de preguntas. Supongamos, nos dan este ejemplo, nos dan una cartera de proyectos. Aquí esta empresa tiene la opción de invertir en 12 proyectos. Y nos dicen adicionalmente que los proyectos B, C y D son mutuamente excluyentes. Y que también lo son el F y el G. ¿Ya?
Bien, entonces, pero le voy a agregar una pregunta. Primera pregunta. ¿Qué les dice el juicio o criterio? Olvídense de esta restricción de exclusión por un instante. ¿Cuáles haría? Si no hay exclusión, no exclusión, y no hay restricción de capital, ¿cuáles harían? Si se ven enfrentados a esa cartera de proyectos. ¿Todos? ¿Por qué? Porque todos tienen van positivo. Listo. ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? Si tenemos fondos ilimitados y no hay relación de exclusión entre ellos, lo hacemos todos. Todos tienen un ban positivo. Habría que invertir 124 lucas y la riqueza se incrementaría en 16.300 unidades monetarias. Si terminamos en pesos de hoy día con un nivel de riqueza de 140.300 pesos. ¿Hay dudas? Jóvenes. No, profe. Ya. Vámonle ahora. Ahora tomamos en cuenta esto. B, C y D son mutuamente excluyentes y también lo son F y G. Y tenemos fondos ilimitados, es decir, no hay restricción de capital. ¿Estamos? Como no hay restricción de capital, ¿usted de qué se preocuparía? ¿Qué le dice su criterio, su juicio? De los que tienen mayor van. Punto. Lo primero que debemos responder entonces es, entre B, C y D, ¿cuál harían? B. El B. Descarto C, descarto D. Me quedo con B. Y entre F y G, ¿cuál harían? F. F. Hacemos F, descartamos G. ¿Y cuál es más? ¿Cuál es más? Niños, me quedé solo. ¿Cuál es más? ¿Ah? El I. El A, el B, el E, el F, el H, I, J, K, L. Todo lo otro. ¿Por qué? Porque tienen un ban positivo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? En otras palabras, al no existir restricción de capital, si usted quiere los ordena, y los ordena, ¿por qué indicador de eficiencia económica? Cuando no tiene restricción de capital, ¿qué es lo que anda buscando? Maximizar o minimizar su nivel de riqueza. Maximizar. Por lo tanto, la lógica podría indicarnos que en un evento como ese lo ordenaríamos por van, de mayor a menor. Punto. ¿Hay duda? Tenemos la restricción de exclusión. ¿Cómo la rompemos? En aquellos proyectos que sean mutuamente excluyentes, dado lo que estamos diciendo, que no hay restricción de capital, debiéramos optar por el de mayor o menor van, entre los que sean excluyentes. Mayor van. Listo. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Hay duda? Vámonle a esta. No, voy a agregar otra. Si los proyectos fuesen todos, aun cuando sea un absurdo, que esto se discute muchas veces en la realidad, pero no importa, duplicables. Si fuesen duplicables,
¿qué indicador calcularían? ¿El BAWE? El BAWE es para los repetibles. Ah, toda razón, Iván. El IVAN. ¿Y cuál harían? Estoy diciendo un absurdo, ¿ah? Que estos 12 proyectos todos fuesen duplicables. Y cuántas veces fuese necesario. Es un absurdo quizás, no importa. ¿Cuál harían? ¿El de mayor o menor IVAN? ¿De mayor? El de mayor IVAN. Entonces déjenme mover un poco la lámina. Ya, aquí tenemos... Voy a tener que borrar nomás. Aquí tengo calculados los IVAN. ¿Cuál es el que tiene mayor IVAN? Este, el D. Tengo 60 lucas. Tengo 60 lucas en la restricción de capital. Y este es el que tiene mayor IVAN. ¿Cuántas veces tendrían que hacer el proyecto D? ¿Cuántas veces habría que hacerlo? Este ofrece 0,25 pesos de riqueza por cada peso invertido. Y tengo 60 lucas. Por lo tanto, destino todas las lucas a este proyecto. Pero ¿cuántas veces tengo que hacerlo si tengo 60.000? Profe, no sé si fue mi internet, pero no se quedó pegado a la última parte. ¿Cuál harían? ¿Cuántas veces? 15 veces y solamente me dedico a eso. Sí, punto. Sería un absurdo en el mundo real. Decir que yo voy a amplificar el proyecto 14 veces y va a seguir rentando lo mismo. ¿Usted cree que tiene lógica? El bien se tornaría escaso o abundante en términos relativos. ¿Ah? Abundante. Abundante. Por lo tanto, sería un absurdo, pero teóricamente esa debiera ser nuestra respuesta. Bien, vamos entonces ahora, son excluyentes, hay restricción de capital, están limitados a 60 lucas, las luquitas que tenemos, y nos piden escoger la mejor cartera. El criterio que yo les voy a describir aquí, las más de las veces nos ha de llevar al óptimo, pero no siempre. Podría existir algún caso circunstancial en el cual de otra manera, asignando los fondos, podríamos tener una mejor cartera. Pero este es el criterio que las más de las veces nos va a llevar al óptimo. Lo otro es empezar a jugar y a plantear infinidad de carteras hasta que lleguemos a la mejor. Pero no es un algoritmo instituido. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Lo primero, romper la exclusión. Estoy en esta pregunta. Son mutuamente excluyentes aquellos y hay restricción de capital. Lo primero es romper la exclusión y esto se rompe por van. A pesar de todo, se rompe por van. Por lo tanto, entre B, C y D, optamos por B. Y entre F y G, por F. ¿Me siguen hasta aquí o no? Niños. Sí, profe. Ya.
Y luego, ¿qué nos dice el criterio? A pesar de que no tienen por qué serlos, cuando yo estoy limitado por las lucas, ¿qué es lo que trato de sacar? El máximo de rentabilidad por cada peso invertido. ¿Y qué indicador es este? El IBAN. Entonces, a pesar de que no sean duplicables, sí es un dato que me interesa, ver cuánto me renta cada peso invertido. ¿Me siguen hasta aquí o no? Niños. Niños, ¿me siguen hasta aquí? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Construimos una tabla en la cual calculamos los IBANes. Los que están en celeste son excluyentes, los que están en verde oscuro también. Y lo primero que debiéramos hacer es romper esos empates, entre comillas empates, por la relación de exclusión y fijándonos en qué indicador en el VAN. Por lo tanto, entre los proyectos B, C y D, debiéramos optar por el B. Este va descartado, este va descartado y este va descartado. Y ahora debiéramos empezar asignando los fondos según qué indicador, según el IBAN. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Dispongo de 60 lucas. Busco el número 1, el que está rankeado número 1 por IBAN, el D, pero está descartado producto de que el B es mejor. ¿Me siguen o no? La exclusión se rompe por VAN. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Como el 1 está descartado, salto al 2. ¿Cuál es el 2? El B. ¿Cuánto requiere? 5 pesos. ¿Cuánto me va quedando? 55 pesos. Salto al tercero. ¿Por qué al tercero? Porque el... A ver, denme un segundo que me están tocando el timbre. ¿Aló? Ya, salto al tercero, porque el B era el 2. El tercero es el A. Requiere de inversión 10 pesos. Me van quedando disponibilidad de fondo 45. ¿Me siguen o no en el método? Que es bien artesanal, pero es el mejor a pesar de todo. Salto al 4. Se me pegó el lápiz. Salto al 4. El E. Requiere 12 luquitas. ¿Cuánto nos va quedando disponible? 33. Salto al 5. El K requiere 9.000. ¿Estoy bien o no? El 2, Sí, el profe. 3, el 4, 12, el 5, 9 luquitas. Sí. Me van quedando 24. Sí, estamos bien. 24. Salto al 6. Requiere 3.000 el H. Me van quedando 21 lucas. Salto al 7. Requiere 27. Las dispongo. Tengo 27 lucas. No. No tengo, No. me lo salto. Voy al 8. Está descartado. Salto al 9. Está descartado. Voy al 10. ¿Tengo los fondos suficientes para invertir en el F? Sí.
Si me insume 15, me van quedando 6. Salto al 11. Requiere 6 y es el proyecto J. Me va quedando disponible 0. Bueno, ese es el mejor criterio. Y esta sería la mejor cartera. Aquí habría que sumar después el van de estos proyectos. Y ese sería el van de la cartera. ¿Cómo tiene que ir asignando por IBAN? Lo primero que debe romper, eso sí, son las relaciones de exclusión. Roto aquello por VAN, empieza a asignar por el IBAN. Y va en orden de prelación. Si no le alcanzan los fondos, se salta ese proyecto y va con el que sigue, y así sucesivamente. ¿Hay dudas? En este ejemplo en particular hay una cartera otra, que nos lleva al mismo van de la cartera. Hay un empate. ¿Se acuerdan en programación lineal cuando tenían empate? En el método simplex, por ejemplo, y tenían que romperlo. Aquí pasa lo mismo. Rómpalo como se le venga en gana el empate. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué se rankea por el IBAN? Porque a pesar de todo, cuando tú tienes la restricción de capital, piensa desde la lógica económica. Si tú estás corto de plata, ¿qué tratas de hacer con tu plata? Asignarla de la mejor o peor manera posible. ¿De la mejor? De la mejor. ¿Y qué significa eso? Que le vaya a sacar el jugo a cada peso gastado. ¿Y qué indicador es ese? Yo quiero lo máximo por cada peso que gasto. ¿Qué indicador es ese de los que conocemos? El IBAN. El IBAN. Listo. Bueno, aquí había otra cartera tal cual les manifiesto. Ahí están las dos carteras. Se llega al mismo van, ¿eh? Déjenme devolverme. ¿A dónde está? Aquí. Ahí estaban el total. Aquí están las dos carteras que nos llevan al mismo resultado. Son estas de aquí. Si se da cuenta, está BAE igualito. Pero aquí, en este caso, se salta el K y se asigna de ahí para abajo, asignándole a LI, que eran las 27 lucas, que eran las que nos faltó y lo tuvimos que saltar delante. Ahí está. Pero ese es el mejor criterio para asignación. Y para finalizar la clase hoy día, y no alcanzo a partir con materia nueva, que ya estamos casi en la hora, lo siguiente, miren. Este es el criterio. Ahora ya veamos, porque aquí no nos dijeron nada con las fuentes de financiamiento. Suponga que usted que tiene esto. Quedémonos con esta cartera, la que encontramos recién, esta. La de arriba, la tabla primera, esta. Usted tiene estas fuentes de financiamiento. Fuentes de financiamiento. El Banco del Estado, 7% anual. El Banco Chile, un 9% anual. Determinada cantidad de lucas. Pongámosle número. 15, requerimos 60. Entonces vamos poniéndole número 20. 20. 18. El Banco Scotiabank al 12% anual y nos presta 12 lucas, supongamos, y el Banco no me gustó Santander, el Banco de Crédito e Inversiones, el BCI, al 16% anual. Y nos presta el resto, 10 lucas, ya. ¿Cómo asignarían los fondos? Aquí están ordenados por IBAN. ¿Cómo asignarían los fondos?
Ah, ya. ¿Cómo asignarían los fondos? ¿Qué proyecto financiarían con la línea de crédito del Banco Estado? Niños, ¿me escuchan o no? Quizás se me están mareando por los números, pero según el juicio, según el criterio, según la lógica económica, usted, ¿qué proyecto financiaría con la mejor línea de financiamiento, valga la redundancia? Este es Banco Estado. ¿El mejor o el peor? Jóvenes. Jóvenes. Al mejor. Obvio, es una cuestión de criterio. Por lo tanto, el proyecto B requiere 5 lucas. Pesco 5 de estas 20 lucas y se las mando para acá. 5. Me van quedando 15 el Banco Estado. Con esas 15 lucas, ¿qué proyecto financio? El segundo mejor. Requiere 10. Me van quedando 5. Aquí tiene que haber una tratativa con los bancos, o sí. Me quedan 5 lucas del Banco Estado. Las tomo. Financio 5 luquitas del Banco Estado y 7 luquitas con el Banco Chile. Y así sucesivamente. Van asignándolo a mejor fuente de financiamiento al mejor proyecto. No lo vayan a hacer al revés. Sería un error. Porque terminan castigando a los proyectos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Ya. Y por otro lado, miren. Supongan ustedes aquí, a pesar de esto, no. Ah, sí. Supongamos que el VAN usted lo calculó al 10%. Al 12%. Al 12% anual. Esa fue la tasa mínima de atractividad de retorno. Ya, aquí podría pasar con estos dos. Aquí me voy a tirar un cantinflazo, es para que entiendan una idea nomás. La TIR, 14%. No, la TIR un 17% de este proyecto. Y de este otro, la TIR un, dije al 12, la TIR 14. Ya. Ya, con este no tengo drama, porque tiene una TIR del 15 y en el peor de los casos me debo conseguir los fondos al 16. Y si se recuerdan, si no existieran los impuestos y por tanto la ventaja tributaria, recuerden que la TIR nos da cuenta de la capacidad máxima de endeudamiento del proyecto o de los flujos que genera el proyecto. ¿Qué significa en el límite? Olvídense por un instante del concepto de la ventaja tributaria, lo que hicimos en el proyecto financiado, cuando calculamos el bando del financiamiento, en el primer bloque. Este 17 me está diciendo que a lo más yo me puedo endeudar hasta un 17% y el proyecto seguiría siendo bueno. Como existe la ventaja tributaria, este no es un dato exacto, sino que es una muy buena aproximación. Eso puede significar, dada la ventaja tributaria y la cantidad de lucas que deba conseguirme, que son poquitas, que la ventaja tributaria va a ser poquita. En estricto rigor, puede ser que la TIR del proyecto financiado sea el 16,8, supongo usted, pero es mayor que la fuente de financiamiento. Por lo tanto, ¿me conviene o no me conviene financiarlo?
Conviene. Conviene. Pero contra este, ¿qué pasaría? Aquí lo que me está diciendo es que usted a lo más se puede endeudar al 14% y la fuente de financiamiento que le va quedando el 16%. A priori, y olvídense de la ventaja tributaria, insisto, ¿usted financiaría ese proyecto, el J? Dado que tiene una tasa interna de retorno del 14%, pero usted se tiene que endeudar al 16%. El juicio, ¿qué les dice? ¿No? Que no, obvio. Porque recuerden, la TIR da cuenta de la capacidad máxima de endeudamiento. Aquí aproximadamente, a la máxima tasa que yo podría financiar este proyecto del 14%. Es un poquito más, producto de la ventaja tributaria. Pero olvídense de ella por un instante. Pero resulta que la fuente de financiamiento que le va quedando le prestan las lucas al 16%. A priori, ¿a usted le conviene financiar ese proyecto con esa fuente? Jóvenes. Jóvenes, ¿les conviene financiarlo? No. No, ya, pero tengan opinión, cabros. Listo, no. Con eso terminamos esta parte de la unidad 6. La próxima clase vemos análisis optimizante. Buenas tardes, hasta luego, que les vaya bien. Cuídense, respeten las normas que hay que respetar. Chao, Chao, profe. Doctor Apolo, Bien. Chao, chao. profe. Chao, chao. Chao, que les vaya bien.